mira por nosotros, Isaías sale. Y es una buena declaración, pero creo que a veces puede ser un poco no entendida. Y como la escritura dice que hay que cantar con el entendimiento, eso está diciendo básicamente así: yo soy la carta dispuesto para ir. ¿A dónde? Y dice a dónde. Entonces, es bueno saber que estamos cantando, ¿cierto? Pero también es bueno saber algunas cosas interesantes de lo que vamos a estar hablando, por lo menos las veces que me toque estar acá, o por los días domingos por lo menos, hablar de un tema que nos va a ayudar a entender las funciones o ciertas cosas de la iglesia. Hemos hablado con el pastor sobre este tema de qué es la iglesia, cuáles son sus funciones, cuál es la participación de la iglesia, qué es lo que Dios quiere de la iglesia, qué es lo que Dios espera de la iglesia, etcétera, etcétera. Muchas cosas referentes a la iglesia. Yo no sé qué creen ustedes de la iglesia, no sé qué esperan de la iglesia, aunque la iglesia son ustedes mismos, pero Dios ha estipulado y Él ha dicho ciertas cosas, y todo lo que podemos entender de la iglesia está en las escrituras. Y es ahí donde quiero llevarles hoy. Así que si me pueden acompañar a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a estar leyendo ahí Mateo capítulo 16. Verso 18. Si lo tienen ahí, Mateo 16, 18. Uno de los pasajes bien conocidos y difíciles. Pero debo decir, es un poco difícil entender algunas cosas de este pasaje, pero dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, por ayudarnos a entender tu palabra. Hoy queremos entender, Señor, lo que tú dices de la iglesia. Señor, cuál es la naturaleza de ella y cómo tú quieres que ande. Señor, tantas iglesias hoy, y Señor, y a veces tan erradas en conformidad a tu palabra, Señor. Te rogamos que nos enseñes cómo quieres que seamos, qué es lo que tú demandas de nosotros. Y Señor, gracias por que en tu palabra podemos encontrar la guía segura y confiable de lo que tú quieres con nosotros, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como les decía, una de las cosas que vamos a estar viendo, por lo menos, creo que un domingo al mes, ¿sí? O 2 domingos al mes, es sobre las funciones o la iglesia en general. ¿Qué es la iglesia? Y como toda cosa tenemos que empezar por la base. ¿Qué es la iglesia? Una pregunta que no a menudo nos hacemos y que a veces si la hacemos es malentendida. Ahora, yo no sé qué entiende usted por la iglesia, no sé qué entiendes tú por la iglesia, pero Dios te dice lo que es. Y eso es lo bueno de la escritura, que podemos encontrar respuesta a cada cosa o detalle que Él ha establecido como principios y ordenanzas. Ahora, yo hace muchos años atrás, cuando era niño, yo tenía una costumbre. Mi costumbre en general, cuando mi papá me regalaba un juguete, y era sobre todo este tipo de fricción, yo lo que hacía con el juguete, jugaba un rato, me entretenía, pero ya de veces me aburría y tenía una manía, no sé si manía o gracia, que siempre le preguntaba: ¿y cómo funciona esto por dentro? No sé si a los hijos, si lo vio alguna vez, viendo cómo funcionaba, mirándole las ruedas por dentro, cómo funcionaba la cosa. Bueno, yo iba más lejos, y cómo funciona, conseguía un desatornillador, empezaba a desatornillar la cuestión, no, mira, esto sirve para esto, y empezaba a ver, de vez en cuando miraba y me maravillaba cómo funcionaban las cosas. El problema mío era que después no podía armar la cuestión y la botaba. Yo no sabía cómo decir: qué lindo, qué tal, y moría el juguete, me duró 2 días. ¿Por qué? Porque era mi costumbre, y no sé si usted lo vio en sus hijos, o si usted mismo lo experimentó, ver qué hay dentro, cómo funciona esta cuestión. Y yo lo he hecho con control remoto, a veces con computadores, cuando empezaron a salir, que ya cómo funcionaba por dentro, me eché el computador y me casaron. ¿Por qué? Porque tenía esa manía, mala manía creo yo, en cierto sentido, de saber cómo funciona. Ahora, obviamente, si usted se la fija, los niños desde muy temprana edad tienen eso. Tienen esa intención de querer saber cosas. Como por ejemplo, cómo funciona una cosa, por qué se hace de esta manera.
¿Por qué las estrellas están arriba? Es pregunta que a veces los niños hacen y a veces uno como padre o a veces como amigo no sabe qué responder. ¿O quién hizo lo que hizo? ¿Cómo funciona? ¿Quién hizo las moléculas? ¿Quién hizo el mar? ¿Por qué hay olas? Dice, unas preguntas. Parecen sencillas, pero no son tan sencillas. Pero si se dan cuenta, normalmente a los 5 años el niño empieza a despertar esta curiosidad de saber cómo funciona. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Y empieza a desarrollarse en él la necesidad de poder razonar y pensar de acuerdo a lo que ve. Ahora, de la misma manera, podemos hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo funciona? Podríamos preguntarnos cuál es entonces la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace en ciertas circunstancias? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? Y un sinfín de preguntas que nos van a llevar a entender algo que es primordial. ¿Cómo podemos entender la naturaleza de la iglesia? ¿Cómo podemos llegar a saber quién es el autor de la iglesia? Y fíjense que podemos verlo en 3 grandes formas, o vamos a verlo en 3 puntos. Uno es el agente, otro tiene que ver con que tenemos el agente, el fundamento y una promesa. Y quiero llevarle primeramente al pasaje, y miren, vamos a estar solamente en ese versículo. Vamos a hablar de la gente. Y quiero llevarles a la gente porque el pasaje dice algo bien interesante acerca de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la gente, las respuestas, como les decía, siempre son necesarias y para los niños son fundamentales. Lo que tú le digas a un niño a esa edad en general, va a repercutir más o menos hasta los 10 o 15 años cuando el niño vuelva a pensar y reformular ciertos principios que se le enseñaron. Si tú no entiendes que las respuestas son necesarias, vas a dar respuestas sin sentido y el niño a la larga va a crear sus propias convicciones. Lo mismo pasa con nosotros. Si no entendemos y no tenemos buenas respuestas de acuerdo a la Biblia, vamos a llegar a puntos prácticos de la vida y conformidad a las escrituras que están en disconformidad. ¿Qué significa? No están de acuerdo a lo que Dios dice, porque yo me hice mi doctrina, mi forma de ver la iglesia, que está probablemente muy ajeno a lo que Dios dice, de cómo Él quiere la iglesia. Ahora, a veces la forma de ella, obviamente de las preguntas o las respuestas, no son las más apropiadas. A veces las palabras no son las más precisas o la actitud no es la correcta. Pero no así nuestro Señor. Cuando el Señor hablaba, no solamente era preciso en sus palabras, sino que era realmente maravilloso escucharlo. Yo me imagino al Señor haciendo el sermón del monte espectacular. Querer escucharlo todo el día. ¿Qué habla? ¿Cómo lo dice? De hecho, los mismos enemigos decían, mira la autoridad con la que habla. Debe haber sido para ellos tan impactante ver a un hombre que no se dejaba guiar por lo que decía tal o cual personaje o persona de la historia o maestro, sino que dice Dios. Y eso es lo que él decía, con toda autoridad. Ahora, ¿quién era para ellos o quién era Jesús para ellos? Era una pregunta importante. Fíjense que en este pasaje el Señor quería saber de sus discípulos quién era Él para ellos. Si se recuerdan en los versículos anteriores, el Señor le dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos respondieron, mira, algunos dicen que eres profeta, otros Ezequiel, otros Jeremías, algunos de los profetas. ¿Ok? En simples palabras, ¿quién dice la gente de mí? Y yo le decía, mira, la gente dice de ti que eres algún profeta de los antiguos. ¿Ok? Pero no se quedó ahí, sino que quería saber quién era Jesús para ellos. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Hay un pequeño y gran contraste a la vez de la pregunta, porque una cosa es decir, la gente dice eso, no es lo mismo lo que piensa la gente, pero tú, que has estado 3 años conmigo, que has visto lo que he hecho, que me has conocido, ¿quién dices tú de mí? Y ahí encontramos, obviamente, una de las preguntas, una de las respuestas más magníficas que tuvo Pedro, bueno, de las pocas que tuvo Pedro, acerca de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, hecho carne. En simples palabras, tú eres el Mesías prometido. ¿Y quién esperamos?
y que confiamos que se cumplirán todas las promesas hechas a Israel, tu pueblo. Qué gran declaración de Pedro, decir, tú eres el Cristo, tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Salvador. Y me gusta ver eso en este pasaje, porque Cristo quería entender de los discípulos esta gran verdad y confirma obviamente sus palabras y le declara lo que vendría. Fíjate, cada vez, y quiero hacer un pequeño paréntesis en relación al Antiguo Testamento. Si han leído el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el Señor, cada vez que el pueblo pecaba, añadía más ley. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que el pueblo peca, el Señor añade más reglas. Más reglas. Porque la ley tenía el propósito de llevar al pueblo al arrepentimiento, ya una necesidad real, no en la fase ceremonial de cómo me comporto en la liturgia, en la iglesia o en la congregación. No, quería una actitud del corazón. No solamente ritualista, añadía más ley para mostrarle su condición. Pero a la vez que le daba más ley, le mostraba más de su gracia y le mostraba más de su carácter. Se mostraba más del Señor. Fíjense que en este pasaje ya los discípulos han pasado mucho tiempo escuchando y viendo del Señor y llegan a un punto crucial del ministerio y que el Señor les dice, ok, ustedes dicen que soy el Cristo, pero les voy a mostrar algo que va a venir y ustedes no tienen idea. Ni siquiera han pensado en lo que les voy a decir. Y ahí donde el Señor dice, y yo también te digo, ahí está la respuesta. El Señor viene y le declara una respuesta a Pedro en base a lo que Pedro dijo. Mira, tú eres el Cristo. Qué bien, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también te voy a decir algo, Pedro. Va a declarar otra verdad que Pedro y los discípulos entendieron. En primer lugar, cuando el Señor dice, yo te digo que tú eres Pedro, en primer lugar, cuando pensamos en la primera vez en que el Señor se aparece a Pedro, lo vemos con otro nombre. ¿Se acuerdan cómo es el nombre real de Pedro? Simón, hijo de Jonás. Y la primera vez que vemos a este personaje en Juan capítulo 1, verso 42, lo lleva a su hermano Andrés. Andrés va donde Pedro dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Y yo me imagino la actitud de Pedro, bien incrédulo, ya vamos. Y aparece Simón frente al Señor. Y el texto dice, mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La primera vez que se encontró y el Señor le administró, tú eres Simón. Sin duda esto repercutiría en una realidad en la que Dios cambiaría el nombre de Simón a Pedro. Eso es lo que el versículo está tratando de decir. Mira, tú eres Simón hoy, llegarás a ser Pedro mañana. Tu nombre va a ser cambiado y ya no sería un nombre ambivalente ni cambiante. Eso significaba Simón, un hombre que a veces decía era muy cambiante en su actitud, en su carácter, muy cambiante, muy ambiguo a veces. Y Dios le dice, mira, ya no va a ser llamado tu nombre Simón, sino Pedro, que significa firme como roca, una roca. Sería firme en su convicción y en su carácter. Llegaría a ese punto en que él diría, estoy dispuesto a. Un ejemplo gráfico es cuando el Señor es muerto, ¿se acuerdan? Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Qué pasó? No pasó. De hecho, el texto dice que injuriando, dice, yo no conozco a tal hombre. Básicamente, maldiciendo el nombre de yo no conozco. Jurando el nombre del Señor que no conocía a aquel hombre. Simón. Cada vez que Simón se mandaba una embarrada, el Señor decía, Simón, Pedro. Y yo personalmente creo que era un llamado de atención del Señor hacia Pedro, diciendo lo que es, otra vez, Simón. No sé si han visto el Chavo, pero cuando la mamá de Kiko se enoja, ¿se acuerdan cómo le dice? Federico. Y él me dijiste, Federico. ¿Por qué? Porque él entendía que su mamá está enojada. Yo creo que esto es algo muy similar. Cuando Pedro hacía algo que era incorrecto, el Señor decía, Simón. Y Simón lo miraba. Entendiendo. La estoy metiendo. La estoy embarrando.
Pero cuando decía Pedro, era como confirmar, decir, bien Pedro, también. Por eso en este pasaje dice, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne. Buena respuesta, Pedro. Eso es lo que quiero de ti. Un hombre firme en convicción en relación a lo que Dios dice, no un Simón. Y eso llevaría a Simón a entender no solamente lo que Cristo quería que fuera, un discípulo, un apóstol, un siervo del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quería, lo que Cristo quería, que Pedro llegara a ser de un simple hombre de mar a un hombre que ama profundamente a Dios y no importa las circunstancias. Era Dios, hecho carne, y estoy dispuesto a entregar mi vida por él. Fíjense que Pedro empezó siendo un Simón, pero llegó a ser un Pedro por la gracia de Dios. Y ese es en este punto donde el Señor quiere decir otra verdad a la que Pedro debía prestar mucha atención. Pedro como tal, me imagino que era un hombre eufórico, pero también bien rápido en su respuesta. Si se fijan en los textos de la Biblia, casi generalmente el que respondía era Pedro. El que daba la primera respuesta, Pedro. El que metía las patas primero, Pedro. Era impetuoso. Pero miren, él debía llegar a entender una realidad que tiene que ver con que Pedro había dicho, no solo lo que Pedro dijo de esta declaración tan magnífica acerca del Señor, era necesaria y fundamental para que el pueblo, para que ellos pudieran entender quién era el Señor. Y verdad que él lo conocía por todos los que hemos escuchado este pasaje, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verdad que no debía comprender, o obviamente que no debía comprender en relación a su conocimiento netamente intelectual. Pero es Jesús, el rey de los judíos. No era algo solamente intelectual, sino que debía reconocerlo en una actitud en su corazón. Él debía comprender que este Jesús que se le habló y se le apareció por primera vez, no era cualquier hombre, era realmente el Hijo de Dios. Eso llevaba a Pedro a que su nombre fuese cambiado y debía saber una transformación de mente y de corazón. Y es por eso que el Señor le dice, esto no te fue dado por ti. Esto no fue porque a ti se te ocurrió, Pedro, no fue porque tú eres el más brillante de todos los discípulos, Pedro. Esa declaración tan magnífica no fue porque tú eres excelente en la oratoria. No, Pedro. Fíjense que el Señor dijo, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En simples palabras, este hombre no solo entendió quién es Cristo y lo que él quería de su persona, sino que también necesitaba comprender una realidad fundamental en la que él debía descansar su vida y su ministerio. No se trata de ti, se trata de mí. Fíjense que algo interesante de entender esto es que Pedro debía reconocer primero, yo no soy capaz de entender todo. Y si algo entiendo es porque Dios me lo reveló. Si algo soy es porque Dios me lo dijo. No fui yo, no son mis capacidades, es Dios. Y eso nos lleva a pensar en nosotros que no somos los mejores ni los más high. Y si algo entendemos es porque Dios quiere que lo entendamos. Nada más. Si algo hoy aprendiste del Señor es porque Dios quiso que aprendieras a hacerlo. De lo contrario, no hubieses aprendido nada. Juan el Bautista dijo algo parecido. Nada, dice que no podríamos tener nada si no le fuera dado del cielo. Ningún hombre podría tener autoridad si Dios no te da esa autoridad. Ningún hombre puede tener algo si Dios no se lo da. Todo lo que tenemos en relación a Dios y en relación a las cosas materiales proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo perfecto, dice las Escrituras, proviene de ¿quién? El Padre de la luz. Todo. Entonces, en simples palabras, Pedro reconocía algo. Yo sé, y lo que dije no fue porque fui brillante, fue Dios. Pero en segundo lugar, no entender esto nos puede llevar a pensar que somos indispensables en el sentido negativo. Y quiero poner algunos ejemplos para que puedan entender a qué me refiero con sentido negativo. Podríamos pensar que si no estoy en cada cosa de la iglesia, no es lo mismo. La iglesia no funciona así mismo. Podríamos pensar que si no se hace a mi forma y a mi manera, no funciona.
podríamos pensar realmente que si no estoy, casi la iglesia se muere. Querido, miren, esa es la forma negativa, porque cuando hablamos de la forma positiva es que sí eres indispensable en relación al cuerpo, porque eres parte del cuerpo. Pero en esta forma, eso dice Dios, no, es equivocada, así no es la forma. La realidad es que cada cosa que hacemos es producto o de las obras de la carne o de Dios obrando en nosotros. No es por nosotros, es nosotros mismos que llegamos a hacer lo que hacemos porque somos brillantes, ¿no? Es Dios que nos ha dado la inteligencia, ¿no? Dios nos ha dado todo lo que somos. Y en relación a eso es que el Señor le dice a Pedro, le dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí empezamos con el segundo. Ya vemos el agente al cual el Señor se refiere tiene que ver con Pedro. Él es un agente, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que dice después en el versículo 17-18, que dice, y a ti te daré la llave del reino. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa en simples palabras? Yo te voy a ocupar como un agente para llevar mi evangelio a otros. Si se fijan, el precursor de esto fue Pedro. No fue otro discípulo, fue Pedro. Ahora, ese es el agente, el fundamento. Y el texto dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, cuando vemos una construcción, con frecuencia hay dos grandes etapas que podemos ver, de lo que yo entiendo. O dos procesos de construcción llamados el cimiento y el sobrecimiento, ¿cierto? Generalmente, es de las cosas más grandes. Hay cosas más detalles, pero generalmente son como las dos cosas que uno debe entender a la hora de construir algo. Ahora, por un lado, podríamos decir que lo importante a simple vista es lo que está construido arriba. Podríamos pensar que su estructura es importante, que el volumen de los pilares es importante, que el ancho y largo de sus muros es importante, cuántas ventanas tendrá, de qué material se hará, cuántos clavos voy a ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos pensar que eso es importante, pero en realidad esto es un trabajo en vano si el fundamento o cimiento de la casa es débil. Tú puedes hacer una casa espectacular, pero si el cimiento es malo, hay dos cosas. Una, que en el tiempo se va a destruir si es que ya no se destruyó. Y lo vemos, siempre lo hemos visto, a veces en construcciones, los que saben de construcción saben que a veces el problema no es la estructura arriba, es el cimiento, ¿no? Está débil. Y se cae la casa. Bueno, obviamente el fundamento, el cimiento no está o no cumplió con las normas, con las exigencias para construir esa casa como que se requerían. Y esto hace o hará que la ruina de la casa sea en algunos casos lenta, o a veces rápida, pero sin duda hay algo que pasará, no importa la demora, su ruina es segura. Y Pablo entendía, aunque no lo crea, cosas de construcción. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Cristo. Él entiende de construcción, él dice, mira, nadie puede poner otra cosa que no sea Cristo. Puedes poner cualquier otra cosa, pero va a destruirse. Pero Cristo permanece para siempre. No se destruye. Es firme y estable. Entonces, en base a esto, dice, mira, Cristo es el fundamento. Ahora, ¿con qué fin Pablo quería decir esto? ¿Qué es lo que Pablo quería comunicar? Y para posteriormente mencionar lo que dice en los versículos siguientes. Dice que sobre la obra de Cristo uno edifique, puede ser con oro, con plata, con piedras preciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo que es Cristo el cimiento, la cabeza y el esposo de la iglesia. Él es todo lo que somos, y en quien nos movemos, y en quien vivimos, y en quien morimos. Él es. Por eso el texto dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, está aquí la segunda gran verdad que el Señor quería comunicar a Pedro. No solamente que su conocimiento venía del Señor, sino quiere mostrar y comunicar a Pedro y a los discípulos. El Señor no solo quería que supieran quién era Él, sino cuál era su plan y qué es lo que haría a futuro. Ahora, si bien Cristo, por un lado, es llamado el Hijo del Dios viviente por Pedro, y que en otras palabras quiso decir que es el Dios encarnado, esta segunda verdad quiere decir que Cristo es el sustentador, que significa que mantiene, es el protector, cuida,
y fortaleza vital de la iglesia. No hay otro que haga eso. No lo hace el pastor, por si acaso. Lo hace Cristo. Él hace eso. Él es quien te sostiene, quien te protege y te fortalece. Él es la fuente y el sustento. Como les decía, Él es no solamente el cimiento, sino la cabeza. Él es la verdad de la iglesia. El columna, estandarte de la verdad somos nosotros, pero de esa verdad es Cristo. Ahora, ¿cómo vemos esta enseñanza en relación a este pasaje? ¿Cómo podemos decir, mira, si es verdad lo que tú dices, que Cristo es la cabeza, que Cristo en este pasaje habla de que Él es la piedra? Ahora, cuando pensamos en lo que se está diciendo, lo que en esta sección, podemos notar un ligero pero potente énfasis en relación a lo que Cristo quiere que entiendan sus discípulos sobre su obra futura. ¿Cuáles son? Y podemos notar, obviamente, cuando el Señor dice tres declaraciones ahí, podemos dividir en tres secciones. La primera sección, sobre esta roca. Si pudiéramos dividir este pasaje, serían en tres secciones. Sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Ahí están las tres. Una idea, pero ok, ¿cuál es el énfasis que el Señor está haciendo? Ahí está. ¿Cómo? Sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Lo está diciendo tres veces en un versículo. Vuelvo a decirlo. Sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. En simples palabras, Cristo quiere que entendamos que la iglesia no es producto de obra humana, sino divina. Quiere que entendamos que Él es nuestro cimiento estable, que Él es nuestro constructor fiel, que Él es nuestro dueño y que Él es el Señor de la gloria. Él es todo. Pastor decía antes sobre la guerra, ¿cierto? Qué lamentable la guerra. Mire, querido, no hay institución humana, ni poder político, ni poder militar que destruya la iglesia. No hay nada. Porque no somos nosotros, es Cristo nosotros. Él es quien nos sustenta. Me acuerdo de Pablo, de Saulo. ¿Qué hacía con la iglesia? Les perseguía. ¿Quién apareció? El esposo de la iglesia. Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa que dar cosas contra el Hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí quedó el perseguido. Por lo menos. Si ustedes pueden analizar el transcurso de la historia de la iglesia, van a ver mucha persecución, mucha tiranía en contra de la iglesia, mucha falsedad, pero Dios siempre ha sido fiel en guardar a su iglesia. Desde el momento que lo dijo hasta hoy, Él siempre ha sido fiel. Él la cuida, Él la protege, Él la sustenta. Ahora, Él dice, yo soy, y eso es un término general. Cuando Él dice, yo soy el sustento principal de la iglesia, Él lo va a ejemplificar de tres formas. Y ahí tienen las tres formas. Sobre esta roca. Ok. La primera forma que debemos ver el ejemplo que el Señor quiere poner en sus discípulos es una roca. Y esta es una de las secciones que ha traído más problemas en cuanto a lo que el Señor quiso decir. Uno, o para algunos, la interpretación de este pasaje está condicionada al receptor, a Pedro. Por lo que creen que cuando Cristo dice esta roca, piensan que Pedro, como el receptor primario, quiere, quien para la Iglesia Católica Cristo otorgó el primer lugar de honor y jurisdicción en el gobierno de toda la Iglesia, y que la autoridad espiritual siempre recibió de los papas como sus sucesores. Básicamente, él es el sucesor de Cristo, tiene la autoridad de Cristo, hace lo que Cristo, y se acabó. Según ellos. Porque interpretan que como Pedro es el receptor, entonces se le delega toda autoridad a Pedro, según la interpretación de ellos. Segundo, en segundo lugar, para otro, la expresión roca no significa el apóstol Pedro, puesto que Jesús ya había acabado con Pedro en relación a lo que él estaba diciendo. Y en tercer lugar, algunos creen que este pasaje fue insertado en un tiempo posterior con el fin de realzar la autoridad de Pedro, cosa que es muy difícil porque en los manuscritos más antiguos está. Entonces,
No hay ninguna forma en que se puede decir oh, son las tres. No, hay una cuarta. Ok, ¿cuál es la cuarta? ¿Cómo es lo que podemos entender de este pasaje? ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla en esta declaración sobre esta roca? Y quiero hacer tres, no sé si apologías o defensas sobre lo que creemos, pero podemos ver esta realidad de que Pedro no es el sucesor de Cristo, sino que cuando Cristo habla de sobre esta roca, está hablando de sí mismo. Primera cosa, tiene que ver con relación a palabras. Y fíjense que en el pasaje dice sobre esta roca, y más abajo dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Se acuerdan? En el versículo siguiente dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataré en los cielos será desatado en la tierra. Ok, hay una diferencia notable en cuanto al lenguaje aquí, porque si el Señor hubiera querido dar el sentido de que Pedro era la roca, no hubiese hecho esta referencia tan significativa en el uso del lenguaje, al contrario, lo había confirmado, hubiese dicho, a ti Pedro, y hubiese dicho, a ti roca. Hubiese repetido el énfasis de la base en la cual se edificaría la iglesia, cosa que en el texto no está. ¿Se acuerdan que vimos recién, les comentaba que el Señor en 3 secciones está declarando que la cabeza principal, que la roca fuerte es Él? Y lo repite 3 veces en el mismo versículo y en su contexto está totalmente aplicable, por lo tanto no tiene que ver con Pedro. Segundo, las palabras. Una cosa interesante notar que el Señor usa las palabras piedras para marcar una diferencia. Básicamente lo que el Señor está tratando de hacer acá con Pedro es hacer un juego de palabras con la declaración. Pedro tiene el sentido de una piedrecilla, eso es el nombre Pedro, la pequeña piedrecilla. Mientras que la palabra piedra, que es Petra, tiene el sentido de una piedra de gran tamaño. Ejemplo de esta piedra, cuando el Señor va al sepulcro de Lázaro, ¿se acuerdan? Dicen, corran la roca. ¿Qué pasó? No creo que haya sido una roca chica. Era roca grande, por eso dice, corran la roca, lo hizo corrido de él. O, cuando el Señor muere, ¿se acuerdan? Dice que la roca o la piedra fue removida. ¿Quién la removió? Pero los discípulos no fueron. Porque si hubiesen sido los discípulos, hubiesen muerto, según la ley romana. Esa no era una piedra pequeña, era una roca grande que tapaba la entrada del sepulcro. Que normalmente podían ser 3 a 4 personas para mover la piedra. O 3 a 4 personas, entonces no una piedra chiquitita. Cuando el Señor ocupa la palabra piedra, es una roca grande, es una roca de sustento, de base sólida, que es difícil y casi inamovible. No puede mover solo. La idea de este pasaje es que esta piedra es inamovible totalmente. No hay quien pueda ir en contra de esta roca sin que salga libre. Por eso el Señor en la declaración con Pablo le dice, dura cosa tendrás cosas contra el hijo, Pedro, te vas a romper la cabeza. Sigue chocando conmigo y vas a destruirte, Pedro. Yo voy a seguir estando aquí, no vas a morir. Yo sigo estando firme y fiel. Bueno, esa es la idea. Cuando el Señor habla de la iglesia, cuando Él dice, mira, sobre esta roca, está diciendo, yo soy la fuente firme e inamovible de la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice, vano sería nuestra esperanza, vano sería nuestra fe. Pero por cuanto vivió, murió y resucitó, entonces tenemos vida con Él. Porque la muerte no se enseñorea de Él, ni tampoco de nosotros. Ahora, en tercer lugar, fíjense que Pedro dijo algo muy interesante. En 1 Pedro dice lo siguiente, en Hechos dice, este Jesús, su primera predicación, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él no solamente entendió la idea, sino que la repite en Hechos y la vuelve a repetir en 1 Pedro. Ustedes mataron a aquel que es la piedra. Y ustedes como creyentes deben comportarse como piedras vivas.
Eso dice el primer de Pedro. Firmes no en ti, en el Señor. Piedra, una roca firme y sólida. No importa la circunstancia, no importa lo que pase, Dios se mantiene fiel y yo me mantengo junto a Él. Fíjense que si el Señor hubiese querido dar siquiera la intención de pensar que era Pedro, estamos todos perdidos. Porque Pedro era totalmente humano. ¿En qué sentido? Era humano en el sentido de que tenía pecado. Era faliente. Dios no. El Señor no, era humano, pero no tenía pecado ni era faliente. 100% Dios, 100% hombre. Sin duda podemos ver eso en Él. Otro, primer punto, el Señor habla y pone el ejemplo, o pone esta declaración de que Él es la roca. Segundo, Él dice que Él va a edificar. Y esta palabra, y cuando pensamos en esta palabra, pensamos sin duda en una construcción. Si yo digo edificar, que sin nada vas a construir. Y generalmente podríamos pensar erróneamente que esta asociación, como que está asociado con la construcción de edificios o casas, pero la realidad no necesariamente es así. Va a ser ocupada netamente dependiendo del lenguaje en el cual estemos o cómo lo estemos ocupando. No solo tiene que ver con la construcción física de algo material, sino que en este pasaje tiene que ver con la edificación de un organismo unificado, unido entre sí, llamado iglesia. Dios hizo la iglesia. El plan y el diseño lo hizo Dios. ¿Cómo quiere que funcionemos? Lo hizo Dios. Cada parte de la iglesia es importante, sí, porque es de Dios. A menos que no sea de Dios. ¿Se fijan? Cuando hablamos, queridos, de iglesia, estamos diciendo que la iglesia es no solamente un cuerpo, un edificio, sino que es la proclamadora de la verdad. Eso es la iglesia. Decimos y hacemos y vivimos lo que Dios quiere que digamos y pensemos. Esa es nuestra realidad. Cuando hablamos de la iglesia, tiene que ver con un organismo unificado que es llamado iglesia. Pero ¿cómo el Señor edifica su iglesia? ¿Cuál era el plan de Dios para edificar esta nueva obra que estaba en la mente del Señor, estaba en la mente y el corazón del Padre y que se haría realidad en hechos todos? ¿Cómo lo iba a hacer? No sé si a ti te preguntan hace una mesa ya, ¿cómo la? Recién estaba hablando con el hermano Raúl, dice ya que vamos a hacer un púlpito, ya, lo mandan el modelo, ya, fácil. Pero si yo digo hago un púlpito, ¿y cómo lo quiere? Hago un púlpito. Me va a hacer un púlpito y dice, está malo porque así no me gustó. Generalmente cuando la iglesia ignora lo que el Señor dice, hace cosas que el Señor no manda. Y piensa que son correctas. Ese es el problema. Dicen llamar cosas del Espíritu a cosas que son del diablo y llama cosas del diablo a cosas del Espíritu. Totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque no entiende cuál es la función de la iglesia y qué es lo que Dios quiere de ella. No entiende cómo funciona. Ha ideado su propio método, pero no ha entendido la realidad de lo que dice la Escritura. Dios creó eso. Como Dios creó el matrimonio. Como Dios hizo cada cosa. Él dice cómo se lleva a cabo cada cosa. No nosotros. Fíjate que el problema de nosotros es que queremos cambiar o decirle al Señor, pero yo tengo una idea mejor. Este programa es espectacular. ¿Qué me importa este programa? La iglesia no funciona en base al programa, funciona en base a la Biblia. Los programas muy. Tú puedes hacer un programa, saca de la Biblia y va a llenar saga, lo firmo. Lo firmo. Porque lo que cambia el corazón no son los programas, en la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, te convierte en alma. Entonces, fíjense que el Señor le está diciendo, mira, yo voy a edificar mi iglesia, pero ¿cómo lo hacemos? Y al hablar de la construcción nuevamente y de los implementos materiales o diferentes cosas con las que podríamos edificar, sin duda debemos pensar en los costos asociados a esto. Cuando tú construyes, voy a construir, ¿cuánto te sale? No importa. Bueno, si tienes plata generalmente no importa. Pero nosotros que no tenemos mucha plata pensamos, ok, ¿cuánto sale? Y una de las cosas que empezaba a tomar es, ok, ¿qué dijo el maestro? Falta esto, ¿y cuánto es?
busquemos otro maestro, empezamos, ¿cierto? Porque empieza a buscar los costos asociados al gasto o a lo que se va a construir. De igual manera, el plan de Dios para la iglesia implicaba costos asociados para que su pueblo fuese redimido. Para que el pueblo pudiese entrar y ser iglesia había un costo. Y ustedes lo conocen. El gran costo. Para que eso pudiera ser, para que el pueblo pudiera ser redimido y rescatado, santificado, puesto en un cuerpo, viviendo vidas transformadas, había un costo. Pero ¿cómo significaría la iglesia? Y al pensar en esto debemos considerar que esta obra no solo sería futura, sino permanente, en la que no solo edificaría o nacería la iglesia, sino que Él la mantendría y la sostendría. Va a ser firme. Yo la voy a mantener. ¿Y sabe qué? Eso te da un descanso. ¿Sabes qué descanso te da? Que tú no eres la piedra angular. Descanso. Yo hago la parte que me corresponde, mi hermano hace su parte, mi hermano hace su parte, y todos como cuerpo unido nos edificamos unos a otros. Descansamos. Imagínate a uno de nosotros pensando en todas las iglesias de todo el mundo, estaríamos muertos. Y seríamos Dios. No más que no somos Dios. Él sabe todo. Él podemos descansar en sus promesas, realmente en su venida, podemos descansar en que Él sabe cómo hace las cosas. Y nosotros tenemos que solamente hacer obedientes en lo que nos dice. Y Él va a bendecir. Teniendo en cuenta esto, podemos usar o pensar en lo siguiente. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cuál es el costo? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere o cómo edificaría su iglesia? Y en primer lugar, por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, el cual es nuestra piedra angular, nuestro sustento y nuestra esperanza. Fíjense que en Juan capítulo 14, verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor ya estaba preocupado no solamente en hacer el plan de Dios, sino en lo que iban a quedar después, haciendo el plan de Dios. Y Él dice, mira, yo tengo que partir porque es la voluntad del Padre, pero también es la voluntad del Padre que se haga en la iglesia. No solamente estoy preocupado por el hoy presente, sino por el futuro. El Espíritu de verdad que os guiará toda la verdad, en el cual creemos. El Espíritu Santo. Él es que os enseñará todas las cosas, dice acá, y estará con ustedes para siempre. No se va. No se va. No sé si te llama la atención, pero a mí sí, gloria a Dios que no se va. Porque imagínate si se fuera. Libre, yo creo que nadie estaría aquí en la iglesia. Ahora, en segundo lugar, por medio, ¿cómo Dios edificaría su iglesia? Obviamente por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también por medio de su palabra. Fíjate que en Mateo 7:24, el Señor hablando de los mandamientos en el sermón del monte, Él dice, y el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que... Fíjate, el Señor hablando del sermón y lo que Él quiere para su pueblo, dice, mira, el que oye y hace, no el que solamente oye, el que solamente oye realmente no está entendiendo el mensaje. Dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó sobre la roca. Y esa roca es la misma palabra que aparece en este pasaje. Estable e inamovible. Fíjate, cuando el Señor habla de la roca, no solamente está hablando de su persona física, Él está hablando de todo lo que dijo. Cada precepto que Dios dijo, cada palabra que Dios dijo, te mantiene inamovible. Sumamente pura es tu palabra y la amas tu siervo. ¿En qué guardarás con su camino? En guardar tu palabra, ahí voy a estar. Ella va a ser mi guía confiable y segura, en la cual puedo descansar. Cuando la iglesia no anda conforme a la palabra, está haciendo cualquier otra cosa, menos lo que Dios quiere. Porque la palabra es lo que debe sustentar la vida. Eso dijo, eso cambiará. Entonces le citaba un pasaje. La ley de Jehová es perfecta, perfecta. Por si acaso, si está bien que nos diga, es perfecta. No hay errores. Y conviértela. El Señor orando dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Fíjate, a tal punto llega la palabra, pues debería ser la palabra en la iglesia,
que debería santificar al pueblo de Dios y no hacer fariseos. Cosa que hoy vemos que hay más fariseos que cristianos. ¿Por qué? Porque no está la palabra. Mira, tenemos dos. ¿Qué otro medio ocuparía el Señor para edificar a su iglesia? Obviamente, los apóstoles y profetas. Primero los Corintios capítulo 3, verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, hablando Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo: mira, el Señor me encomendó a mí, que soy apóstol, hacer una obra, edificar. ¿Y qué voy a edificar? Me tengo que poner el fundamento. Yo pongo el fundamento. ¿Qué es esto? Yo predico el evangelio. Esa es mi función. Si leen primero los Corintios capítulo 1, va a decir: Cristo no me llamó a bautizar, yo no bautizo. Si yo he bautizado, lo mandó a Cristo, que me acuerdo, básicamente está diciendo Pablo, pero Dios no me mandó a bautizar. Dios me mandó a predicar el evangelio, a eso me dedico. Eso es función. Y Pablo entendía muy bien, esa es mi función. Si tengo que bautizar, si no hay nadie más, bueno, tendré que hacerlo. Si no hay nadie más. Pero no fui llamado a eso. Eso lo hace Pedro, lo hace Juan, ellos lo hacen eso, yo no. Yo hago otra cosa. No significa que no estaba dispuesto a hacerlo, porque si no, no lo hubiese hecho. Sino que él entendía muy bien su llamado y lo que Dios quería de él. Él entendía que eran instrumentos en las manos de Dios. Y fíjate, un medio más en la cual Dios construye su iglesia, ese es tú. Fíjate que en 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. El Señor Pablo le está diciendo: miren, edifíquense ustedes. Entre ustedes. ¿Cómo? Bueno, ¿tiene palabra? ¿Ha leído la Biblia? Sí. ¿Edifica su hermano? ¿Tiene peticiones? Sí. ¿Tiene la petición de su hermano? Llore. ¿No vino alguien hoy día? Dámelo. Pregunte cómo está. ¿Ve necesidad la gente que no conoce de Cristo? Preocúpese. Habla de Cristo y tráigalo. ¿Un hermano necesita algo? Ayúdalo. Así se edifica. Es fácil. Solamente hay que tener un corazón dispuesto a escuchar y hacer. Preguntar: ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo orar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no hacer algo? Eso es edificar al otro. Es ponerme bajo sujeción al otro, por amor a él. Y servirlo. Imagínate si eso fuese así en la iglesia. Hablaríamos hartos minutos en el celular. Tendríamos que estar llamándolo siempre a lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estamos en esa hora. No es trabajo primordial del pastor, querido, por si acaso, es obra de la iglesia. El pastor es parte de la iglesia, sí, y él tiene que preocuparse, sin duda, pero no es el único. Porque si no, el pasaje acá diría: por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, primeramente el pastor, así como hacéis. No dice eso el versículo. El versículo dice: edificados unos a otros. Todos. Esto, ahí está, punto. Por lo tanto, tú eres participante activo de eso. Si tú no estás haciendo eso, estás pegando, por si acaso, porque debe ser de edificación a los demás. Y si no sabes cómo, hay muchas formas. Tú lo sabes. Si no lo sabes, acércate a nosotros. Yo tengo actividad. Sobre todo se le diga a los varones algunos. Ahí tiene una buena idea que quiero que incorporemos. ¿Por qué? Porque es necesario. Eso no solamente ayuda a la iglesia como un lugar físico, sino que nos ayuda a nosotros a conocernos más, a disfrutar más, compañerismo, comunión y también a servir. No solamente tiene que ver con algo físico. En otras palabras, Cristo edificaría su iglesia con la llegada del Espíritu de forma permanente sobre el creyente. Cristo edificaría su iglesia por medio de sus apóstoles. Cristo edificaría su iglesia por medio de su palabra. Y Cristo edificaría su iglesia por medio de su palabra, de sus apóstoles y de su iglesia. La obra de edificación no era solamente futura, sino presente, en la que cada miembro de ella es participante activo de esa obra, por la que Dios ha capacitado a sus miembros para eso. Dios te dio dones, por si acaso. Voy a adelantar un poquito. Dios te dio dones, por lo menos uno. Si me dices: yo no tengo ni un don, entonces te predico el evangelio de nuevo.
Porque todos tenemos un don. Todos los que han creído en Cristo tienen un don, mínimo. Si no sabes cuál es el don, te podemos ayudar en eso. Hay arte y que también tengo que hacer y creo que pasa por nada. Así que no hay problema, tenemos harta idea. Entonces, te podemos ayudar, pero tú tienes un don, ¿lo ocupas? ¿O lo tienes guardado? Si lo tienes guardado no sirve mucho, francamente. De hecho, no sirve para nada tenerlo guardado, pero si lo tienes y sabes cuál es, lo ocupas. Está a disposición, decir, hermano, acá estoy a disposición. Diga y yo trato de hacer lo que me organizo y hago lo que me pide. O está diciendo cosas que no tengo mucho tiempo. No tengo tiempo. Entonces a poner excusas para poder servir. Fíjate que Dios es realmente el dador de todo. Dios te ha capacitado, Dios te ha sustentado, Dios te dio la iglesia, Dios te dio el Espíritu, te dio todo. No tienes excusas. Las excusas las ponemos porque no queremos servir. O para veces podemos entender situaciones físicas que uno no entiende, porque son físicas y obviamente oramos por eso, para que se nos sane. Conozco muchos de ustedes que tienen situaciones físicas y oro por ustedes por eso, para que el Señor les sane. Y que bueno saber que ya está mejor. Porque queremos que funcionemos siempre bien. ¿En qué sentido? En todo sentido, apoyarnos. Eso es una iglesia. La iglesia no es solamente una institución en la cual nos sentamos y escuchamos, sino una institución en la cual actuamos. Si puedo ayudar en algo más a mi hermano que a veces está por temas de salud, no puedo ayudarlo, pero si puedo hacer algo más, ¿por qué no hacerlo? Se fija, eso es realmente la fe. La fe no tiene que ver con solamente emociones o solamente Biblia, sino que la fe sin obra es muerte, dice la Escritura. Por lo tanto, tengo una fe viva. ¿Cómo lo hago? Pregúntale a su hermano. ¿Qué necesita? Y tiene que decir, dele la libertad, saca la hoja. Oración por esto, por esto, por esto, por esto. Oramos. ¿Pero qué más? Dime si puedo ayudarte en algo. En la semana, ir a comprarte algo, no sé. Si puedo hacerlo, lo hago. Si fuese así, esto sería más rápido y nos reproduciríamos mejor y no estaríamos tan afanados pensando en cosas del mundo. Fíjate que generalmente cuando estamos desocupados es cuando más pensamos tonteras. No sé si te ha pasado, a mí sí. Cuando estoy desocupado, donde más tonteras pensamos. El hermano me dijo esto y pasó como hace 3 meses. Recién se dio cuenta. Oye, pero el hermano. Bueno, está mal. ¿Por qué? Porque el hermano está dando lugar al diablo de algo que ya ni él se acordaba ni él se acordaba. Porque está preocupándose de cosas que no tienen sentido. Preocúpate de la iglesia, preocúpate de otros. Y fíjate que el tercer punto dice, mi iglesia. Y aquí me gusta ver sobre la iglesia. En los tiempos de la Atena antigua o la Atena clásica era bien reconocido este tema. Era muy conocido la iglesia como término general. Ahora, era la gente, y ¿qué es lo que ellos entendían por iglesia? Era la gente convocada y reunida en asamblea. Esta era una reunión en la que los componían todos los ciudadanos de la metrópoli que no habían perdido sus derechos cívicos y que por defecto sus poderes eran para todos los fines y efectos. En simples palabras, como yo no perdido mis derechos como ciudadano romano, puedo decir o hacer en comunidad lo que se me ocurra. Esta asamblea tenía la autoridad de poner o sacar magistrados, de dirigir la política de la ciudad, declarar la guerra o establecer la paz, de sacar a un hombre o matar a un hombre, pero tenían conceptos muy interesantes en cuanto al iniciar o convocar su asamblea. Fíjate que a este punto llegaban ellos. ¿Cuál era? Mira, me llamó la atención 2 cosas que ellos hacían al convocar su asamblea. Una, todas sus reuniones comenzaban con oración y sacrificio. Obviamente, no a Dios, a los dioses que ellos creían, pero todas sus reuniones convocaban así. Empezaban con oración y sacrificio. Y otra cosa, era una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque todos opinaban y declaraban la paz con la guerra en conformidad a la mayoría. La democracia. Sus 2 santos y señas eran igualdad para todos, los que tenían los derechos. El que no tenía derecho,
era. No tenía derecho, era un esclavo más. No es de nuestro hermano. Y usted lo puede ver en muchos ejemplos, como el ejemplo de Pablo, cuando lo iban a golpear, y Pablo dijo, soy romano, ups. Y ahí dice, escóndelo. Bueno, él entendía eso, tengo derechos, y ni se te ocurra hacer lo que piensas hacer. ¿Se acuerdan? Yo con gran suma adquirí el derecho, sí, pero yo soy de nacimiento. Era como si, bueno, como de lo que entiendo, los mapuches son muy así. Soy mapuche mezclado, ¿sí? Mezclado de ellos. Yo soy de sangre, puro, de la élite. Bueno, ahí quedó el otro. ¿Por qué? Porque soy mejor que tú. Entre comillas, hablando de estatus. Ellos entendían eso y vivían así. Cuando hablamos de los hebreos, o de cómo entendían los hebreos en el Antiguo Testamento este concepto de iglesia, podemos encontrar una palabra muy similar que tiene que ver con convocar y que es utilizada para designar a asamblea o congregación del pueblo de Israel. Muchas veces cuando usted diga, y la asamblea se reunió, cuando se es traducida al griego es eclesia, iglesia. Ahora, tiene que ver con la reunión del pueblo de Dios. Por lo tanto, en términos hebreos significaba el pueblo de Dios convocado por Dios a fin de que escuchen o se actúe para Dios. Era Dios enfoque. En los griegos, el enfoque era político, militar, religioso. En los hebreos era, Dios dice, hacemos o no hacemos, depende de la alternativa. En los griegos el gobierno era netamente de hombres. En los judíos se supone que era netamente Dios. ¿Quién dice Dios en su palabra? Esto. Ok, vamos. No hay problema. Una tribu pecó, cortémoslo. ¿Qué dice Dios? Hay que cortémoslo. Con dolor. Hay que matarlos. Era Dios el agente principal. Hay un autor que dice lo siguiente, que indica que originalmente la palabra no significaba un conjunto de personas que han salido entresacadas del mundo, como tan a menudo se afirma. Eclesia no tiene en sí tal sentido exclusivo, sino que han sido citados fuera de sus casas para ir a reunirse con Dios, y esto tanto en el uso griego como hebreo, en sentido inclusivo, nunca exclusivo. Nunca se ocupó esa palabra para excluir a la gente hacia afuera, al contrario, era para incluir. Generalmente se entiende eclesia de esa forma como lo convocado fuera, sí, pero la idea no era esa, como nosotros la entendemos y como normalmente la vemos. No, era inclusivo. Todo aquel que tenía derecho civil podía ir. ¿Cuánto más los hijos de Dios que tienen derecho de Dios? Eso dice Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ¿tienes ese derecho? No exclusivo, sino inclusivo de incorporarte a este nuevo cuerpo. Fíjate que cuando lo ves así, hace del evangelismo algo importante. Porque si lo vemos al revés, soy salvo. Si lo vemos como Dios dice, soy salvo por la gracia y necesito saber que el Señor salva a los otros. Incluir, no excluir. ¿Se fijan? Repercute en la práctica del evangelismo. Si tú no evangelizas, estás totalmente equivocado en cuanto a lo que Dios pensaba de la iglesia, porque el Señor nunca pensó de la iglesia de esa forma. Dios pensó en la iglesia como una institución realmente que crece. ¿Por qué? Porque hace participantes a otros. ¿Cómo? Como cuando el evangelio. ¿No era eso lo que pasó en Hechos capítulo 3, 4, 5 y ahí para adelante? Ellos entendieron ese concepto muy bien. Ahora, en este caso, o en este aspecto, la iglesia no tiene solo un sentido de urgencia este llamado a oír lo que Dios dice, sino a hacer lo que Él nos manda hacer. Eso es la urgencia, no solamente a escuchar, sino a hacer lo que Dios me dice. Queridos, miren, yo les he dicho muchas veces,
Dios va a bendecir a una iglesia que obedece. Y te lo digo, Dios va a bendecir a una iglesia que obedece. Siempre lo hace. Y dice, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Será que te está probando a ver de qué estás hecho? Si es por convicción o es porque quieres beneficios. En realidad, más los beneficios que a Dios. Dios va a bendecir siempre a una iglesia que hace su voluntad, su palabra. ¿Lo va a bendecir? Por esto, cuando vemos en el Nuevo Testamento, podremos observar tres aspectos diferentes de su único significado original. Uno, significa la reunión de la Iglesia Universal. Todos aquellos que han creído en la historia, todos aquellos que hoy se congregan, como decía el pastor, y oramos y hay que orar por ellos, bueno, todos esos son iglesias, son nuestro cuerpo. Significa la reunión de una iglesia local, lo que somos nosotros, y significa la reunión de la asamblea real de creyentes que se juntan para adorar, exaltar y glorificar a Dios. ¿Eso hacemos o no? Ya, tres. ¿Alguien más? ¿Venimos a eso o no? Sí, venimos a alabar a Dios. Somos la iglesia de Cristo y por eso nos llama esto. En otras palabras, la iglesia no solo tiene un edificante, sino un dueño. Cristo dijo, mi iglesia. Somos de Él. Tú eres de Él. Tu vida es de Él. Tus deseos deberían ser los de Él. Tu vida es de Él. Tu muerte también. Todo de Él. Suyo es por derecho y nosotros somos de Él en todo sentido de la palabra. Y en tercer lugar, nos queda la promesa. Y creo que ahí estamos listos porque ya se alargó mucho. La promesa. Y fíjese que la última parte del versículo dice, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra de ella. Primero los Corintios capítulo 15 hablando de la resurrección del Señor. Y de nuestra futura resurrección con Él, dice algo Pablo, y me encanta este pasaje que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de ser iglesia de Cristo nos permite entender que Él, y solo en Él, tenemos victoria, porque Él es victorioso. Tú puedes vencer el pecado, sí, no en tu fuerza, en la de Él. Tú eres lo que eres, ¿por quién? Por Él. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué quieren vivir separados? Y Él dijo, este hecho no solo debería animar nuestros corazones, sino que levantarnos en adoración y exaltación a Dios. La verdad es que Dios venció la muerte y al diablo no solo debería ser un conocimiento en la cabeza intelectual, sino debería razonar día tras día en nuestros corazones. Debería decir, como dice el pasaje, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Podríamos ahora decir confiadamente, muerte, ven, no importa. Viviré hoy. No temo. Muerte, alcánzame. Porque aquí está el que venció. Cristo. Qué tremendo pensar que ni aún la muerte o las puertas del Hades tienen potestad sobre nosotros. Imagínate, ni el Hades puede realmente ir en contra de nosotros. La idea de que no prevalecerá en contra de la iglesia significa en simples palabras que el Hades, las mismas puertas del infierno, no superan, no pueden vencer a la iglesia. Ninguna institución humana, ni angelical, ni el Hades, ni la muerte, nos puede vencer. Porque Cristo venció. Ahí está nuestra esperanza. Él venció. Y obviamente el reino de la muerte no puede prevalecer ni prevalecerá en contra de nosotros porque estamos en aquel que venció. Por tanto, tiene toda potestad sobre nosotros, Cristo. Si hoy te puedo decir algo, la iglesia no son, el pastor y yo ni nadie es dueño, solamente hay un dueño, Cristo. Tú no te perteneces a Él. Por lo tanto, tú no te perteneces a ninguno más que a Cristo. La única cosa que hay que hacer es hacer lo que Dios dice que hagamos. Glorificar a su nombre en obediencia a su palabra.
por esto. Señor, te damos gracias.